Llamemos a lo que voy a hablar ahora un manual de supervivencia. Amigos, hoy hablaremos de algo que hemos postergado, pero necesitamos. Vivimos en Estados Unidos y tenemos tres preguntas incómodas internamente. ¿Cómo involucrarse en la política aquí sin ponerse en peligro a uno mismo ni a los familiares allá? ¿Cómo hablar con los hijos sobre Rusia, la guerra y quiénes somos sin traumatizarlos ni mentirles? ¿Cómo lograr que instituciones locales como escuelas y tribunales realmente trabajen para nosotros y no solo cumplan el trámite? Eso es lo importante. En realidad, los tres temas convergen en una cosa clave de la que casi nadie habla directamente. La voy a formular al final y sinceramente por eso realmente vale la pena ver este video hasta el último minuto. No se adelanten, necesito explicar algunas cosas para que se entienda bien. Para no perderse la continuación y los próximos episodios sobre el mismo tema, no olviden activar la campanita, estará debajo del video, ¿de acuerdo? Así la plataforma mostrará análisis clave sobre la vida de rusoparlantes en Estados Unidos, Europa, Israel, etc. Incluso donde la gente camina con los pies hacia arriba, cabeza abajo, y corren junto a ellos los canguros. Me refiero a Australia, ¿verdad? Bueno, está bien, vamos allá. ¿Cómo pueden los rusoparlantes participar de forma segura en la política estadounidense? Muchos de nosotros venimos de una realidad donde la política es algo peligroso. Allí, la política es cuando vienen a ti, no cuando tú vas hacia ellos. Por eso, la primera reacción en Estados Unidos es, no me meto en política, lo cual es comprensible, pero hay un problema. La política aquí te afecta igual con visas, impuestos, escuelas, guerra y el tipo de cambio del dólar. Incluso si finges que la política no existe, cuando llegué a Israel en 1984 al principio sentía lo mismo. En Israel es más sencillo integrarse y sentirse parte esencial del país y sus eventos que en Estados Unidos o Europa. Todos discuten entre sí. ¿Llegaste antes o después? ¿Nunca viniste o solo has ido 3 veces? Tu familia lleva 24 generaciones ahí. Todos se maldicen y tienen los mismos derechos y obligaciones. Bueno, claro, hay élites. Empiezas a darte cuenta después. Más adelante les daré una señal de alerta sencilla para que entiendan que ya están participando en la política, incluso si creen que solo están viviendo y nada más. ¿Cómo lograr una participación segura? Que es clave. Eso será a la mitad del bloque, así que permanezcan atentos. ¿Qué significa participar en la política en Estados Unidos? Separar mito y realidad es clave. Participar no solo es asistir a mítines o hacer publicaciones radicales. En Estados Unidos, participar es esto: votar si eres ciudadano, escribir cartas y peticiones a congresistas, senadores y diputados locales, asistir a reuniones, consejos escolares, town halls, reuniones de la comunidad, apoyar a organizaciones y medios con donaciones. Firmar peticiones y hablar en audiencias públicas es política, pero no peligrosa en el sentido ruso, sino en el sentido estadounidense como una herramienta normal de influencia. El principio principal, la seguridad, es separar claramente 3 capas de tu vida. Primero, lo que haces en Estados Unidos dentro del marco de la ley estadounidense. Segundo, lo que te queda en Rusia. Familia, bienes, conexiones y lo que haces públicamente, es decir, lo que está en Internet. Si tienes padres en Rusia, sobre todo si dependen del gobierno. Negocios relacionados con el gobierno, familiares en agencias de seguridad, Dios no lo quiera, en dependencias oficiales. No debes iniciar con videos radicales, ya que podrían usarse en un caso penal contra ellos o tus seres queridos. No implica guardar silencio, solo elegir las formas correctas. En lugar de hacer llamados públicos a la acción en el territorio de la Federación Rusa, participar en iniciativas estadounidenses de derechos humanos y civiles. En lugar de nombrar a todos uno por uno, hay que actuar con cautela y dividir las acciones cuidadosamente. Compartir experiencias mediante organizaciones que protegen fuentes en vez de hacerlo solo es más sistemático y menos riesgoso. Cartas, reuniones y participación política local. Aquí está la señal de alarma. Si asistes a manifestaciones o reuniones. Si participas en chats públicos, ya formas parte de la política, sea espontáneo o consciente, lo que no significa que sea seguro. Mira hasta el final. Al final te daré una fórmula sencilla.
que ayuda a reducir drásticamente el riesgo y al mismo tiempo aumentar tu influencia aquí y allá. Redes sociales. ¿Qué es realmente peligroso y qué no? Todo es sencillo pero importante. Escribe solo lo que aceptarías ver impreso ante un investigador o agente fronterizo. No escribas con ira. Primero cálmate y luego formula lo que quieres decir. No incluyas datos personales de tus familiares, ni de personas que puedan convertirse en un objetivo. No te imaginas la cantidad de tontos que hay. Eso hacen los tontos. Zonas realmente peligrosas. Llamados directos a la violencia. Llamados detallados a la acción en el territorio de Rusia. Publicaciones de doxing. Datos como direcciones, teléfonos y datos personales, opiniones, emociones y críticas a autoridades y políticos de Estados Unidos están protegidas por la primera enmienda. Pero recuerden, damas y caballeros, no tratamos con Estados Unidos. Internet nunca olvida y las capturas de pantalla tienen su propia vida. Una política pequeña que en realidad es grande. Muchos creen que la política es la Casa Blanca o CNN, pero las decisiones clave para tu familia suelen tomarse abajo, en los consejos escolares, school boards y municipales, city councils. Comités distritales, community boards. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Tu hijo llega de la escuela y dice, hoy hablamos sobre la guerra y me dio vergüenza decir que hablo ruso. En vez de entrar al chat de padres, puedes ir a una reunión con el maestro, hablar sobre cómo abordar el tema con más cuidado, sugerir libros, materiales y alternativas. Llevar el tema al nivel del consejo escolar si es un problema sistémico. Ya estás tomando una postura política, pero lo haces, como es costumbre en Estados Unidos, a través del diálogo y los procedimientos, no mediante el miedo o los gritos. ¿Cómo no poner en riesgo a tus seres queridos en Rusia? Una lista corta de reglas. No involucres a tu familia en tus acciones públicas. No los muestres ni uses sus nombres en cartas o peticiones. Sé honesto con ellos. Te dedicas al activismo. Ellos tienen límites. Respétalos. Evita involucrar estructuras gubernamentales rusas en disputas si puedes. Haz menos declaraciones y solicitudes a la Federación Rusa si ya eres activista aquí. No caigas en la paranoia. Pero tampoco vivas como si no existieran amenazas en absoluto. Y en ese momento, todo lo que haces afuera llega a casa. A los niños que se preguntan, ¿quiénes somos? ¿Somos buenos? ¿Nos quieren aquí? ¿De qué lado estamos? Así inicia el segundo tema, más delicado. ¿Cómo hablar con los niños sobre Rusia, la guerra y la identidad? Esta es la parte más dolorosa para muchos. La política se puede tragar de alguna manera, la burocracia se puede manejar, pero ¿qué decirles a tus hijos, especialmente cuando viven entre dos mundos? Les adelanto algo. Cerca del final de esta parte, voy a proponer una frase que puedes decirle a un adolescente para ser honesto, no confundirlo y no convertirlo en una copia tuya. De verdad funciona. La edad y la dosis de la verdad. Regla principal, según la edad, varía la profundidad de la conversación. Con los niños pequeños, hasta los 6 años, hay que explicarles, hay países en guerra, eso está mal, la gente dispara, estamos en contra de que maten y destruyan. No es necesario hablar mucho de sangre ni de muchos detalles, no es necesario. Con los adolescentes se pueden discutir las causas, la responsabilidad, la propaganda, las diferentes posturas. Es importante reconocer la complejidad del mundo y no dividir todo en blanco y negro solo por cumplir. De todos modos, ellos no lo entenderán así, no entenderán lo que es blanco y negro. Tu tarea no es soltarle todo tu canal de Telegram al niño, sino darle solo lo que pueda soportar sin entrar en pánico ni volverse cínico. No mentir, solo dosificar. Es tentador decir, no hay guerra, cálmate, todo está bien. O todos nos odian, o en Rusia todos son monstruos, o al revés, en Rusia todos son santos y aquí hay monstruos. Es mejor, damas y caballeros, usar palabras honestas y sencillas. Ahora hay una guerra entre Rusia y otros países, y creemos que eso está mal. En todos los países hay personas a favor o en contra del gobierno. Debemos apoyar a las personas, no a la destrucción. Si un niño pregunta, ¿y nosotros quiénes somos?, responde sin evitarlo. ¿Quiénes somos? Es la identidad del niño. De todas formas, va a hacer esa pregunta. Los niños de habla rusa en Estados Unidos tienen un cóctel en la cabeza.
Del ruso en casa, del inglés en la escuela, de las noticias difíciles sobre Rusia, a veces contando sobre familiares cercanos que quizá conocen y quieren. Todo происходит. Bromas de estereotipos, odio y otras cosas por parte de sus compañeros de clase. ¿Qué se puede decir? Vives en Estados Unidos, este es tu país, pero nuestra familia tiene raíces en tal y tal lugar. No es vergonzoso ni malo, es parte de ti, de mí y de todos. Todos tenemos raíces en algún lugar. Algunos vienen de Belfast, otros de Rumania, otros de África y nosotros de ahí mismo. El Estado y la gente no son lo mismo. Lo que hace el gobierno es tu culpa. ¿Qué tienes que ver con eso? Tú no decidiste eso ni tus padres. No tienes que justificarte por lo que deciden los políticos. No puedes elegir tu lado en el sentido humano. Aquí está esa misma frase para adolescentes de la que hablé antes. Confío en ti lo suficiente como para decirte honestamente lo que pienso. Pero no quiero que seas mi copia. Quiero que aprendas a leer por ti mismo, a dudar, a debatir y a no permitir que nadie, ni yo, ni el gobierno, ni tus compañeros, ni los maestros, nadie apague tu mente. A nadie. No dejes que apaguen tu mente. Esta frase muestra al niño y al adolescente que ya es adulto. ¿Eres adulto, no dictador? Y esto, por cierto, es el mejor antídoto contra la propaganda futura, cualquiera, de izquierda, de derecha, verde, parda. Cualquiera. ¿Cómo hablar de la guerra sin causar trauma? Reglas prácticas. No envíes videos o fotos fuertes a un niño. Si ya los vio, hablen de sus sentimientos. Aclara que los niños de ese país no son responsables de la guerra, sino que es resultado de decisiones de unos pocos adultos en el poder. Destaca los valores familiares. La vida vale más que ganar a toda costa. La persona importa más que el Estado. Sí, claro, esos son los valores de tu familia, son los valores de mi familia. Si un niño pregunta, ¿por quién? Puedes decir, para evitar que maten o priven de libertad a alguien por su opinión. Es importante que nadie sea cuál es el valor, sé, el valor. Que eso no ocurra en Rusia, Ucrania, ni en ningún lugar. Sé que después habrá más preguntas. Después puedes explicar tu posición, pero siempre di ¿por qué? Y también agrega, pero tú tienes tu propia cabeza. Debes pensar por ti mismo y no hacer lo que otra persona diga, piense o sugiera. Usa tu propia cabeza. Presionan al niño en la escuela. Si ves un escenario así, al niño lo molestan por el idioma ruso. Al niño le hacen bromas sobre los rusos, lo culpan de la guerra. ¿Qué hacer? Escuchar. No minimices sus sentimientos ni digas que no es importante. Para él es un trauma, no una tontería. Díselo directamente. Esto es lo que está pasando, lo que ellos dicen está mal. No tienes que soportarlo. Y después, dependiendo de la edad, ensayar con él una respuesta tranquila. O encargarte tú mismo de contactar a la escuela, ir con el maestro, con el psicólogo y la administración. Explicar, no solo quejarse, decir qué pasa, hablarlo, qué métodos tienen y qué harán. No se conformen con no se preocupen, nosotros nos encargamos. Pero ¿qué harán? Tal vez lo que planean no les convenga. Si no hay respuesta, involucren el siguiente nivel, el sistema, como herramienta. Ahora pasamos a la tercera parte clave. ¿Cómo dejar de temer a la escuela, la policía y los tribunales? Y usarlos como se supone que deben usarse, como protección, nuestra protección, y no como una amenaza para nosotros. Estados Unidos, gracias a Dios, es un país en el que los tribunales, la policía y las escuelas todavía, bueno, digamos que en parte, son una protección y no una amenaza. Lo importante que diré al final está precisamente relacionado con si estamos listos para dejar de vivir como si fuéramos temporales y empezar a vivir como personas con derechos. ¿Cómo usar las instituciones locales, desde las escuelas hasta los tribunales? Nos enseñaron a evitar al poder, recurrir a la policía solo en casos extremos y acudir a la corte solo si todo está muy mal. En Estados Unidos esto es diferente. Las instituciones resuelven problemas como los que mencionamos ahora.
Antes de profundizar, recuerden que para ver la continuación, análisis de casos, cartas modelo y ejemplos de solicitudes, activen la campanita. Si no, los algoritmos solo los llevarán de nuevo a memes cortos y no a cosas útiles. La escuela no es ajena, es donde tienes voz. ¿Qué hacer? Aprovechar las reuniones con los maestros, reuniones de padres y maestros, como ellos las llaman, para hablar sobre el contenido de las clases y cómo se abordan los temas delicados. Puede que tu hijo llegue y te cuente algo que te preocupe. Averigua con el maestro si realmente él o ella lo presentó de esa manera, o si el niño lo entendió así. Si fue así como lo entendió, habla con el maestro. Si no te convence como lo presenta, pregúntale al maestro, ¿por qué lo haces así? ¿No crees que es parcial? Si no funcionó con el maestro y se puso nervioso, gracias, hasta luego. Aquí sería el subdirector. Tiene otro nombre, pero es el subdirector. Acudir a los psicólogos escolares o al consejero, hablar sobre la adaptación del niño y su estrés. Definitivamente hay que hacerlo, no estamos acostumbrados a eso. Estas personas esperan a que vayas con ellos y les preguntes. Te harán observaciones, preguntas, responderán y conversarán contigo. Ese es su trabajo. Luego, definitivamente tienes que asistir a la reunión del consejo escolar, es decir, del school board. Plantea preguntas si el problema es sistémico. ¿Cuáles son tus derechos? Por favor. Exigir un ambiente seguro para tu hijo. Eso es muy importante. Al decírselo, de inmediato se alertan porque saben que es importante. Pregunta qué materiales usan y cómo abordan los temas difíciles. Si descubres que se está usando un libro anti-israelí, antisemita, anticapitalista o algo así, averigua por qué, averigua quién lo proporcionó. Siempre puedes acudir al subdirector de materiales educativos, sin importar su nombre, ya sea en tu escuela o distrito. En el distrito, o sea, la zona escolar, puede haber un distrito con 2 escuelas, con 3, con 15. Si hay 700 escuelas, probablemente no vayas ahí. Igual se puede encontrar a dónde ir. Es más difícil de entender. En Estados Unidos, la policía no es punitiva con extraños, sino un servicio al que tienes derecho. Es un servicio al que se recurre cuando se contacta a la policía. Por ejemplo, amenazas directas a ti o a tu hijo. Agresión, vandalismo, acoso. Y por supuesto, amenazas por motivos nacionales o étnicos. No solo se debe avisar a los maestros, también al director, al subdirector y a la policía. En la escuela hay que decir voy a la policía para que sepan. Como mínimo, es importante dejar constancia del hecho, presentar una denuncia y tener el número de caso para que tengan todo eso. Pruebas, mensajes, videos, fotos, lo que sea. Si el niño habló, pregúntenle y anoten todo. Si es necesario, busquen apoyo en una ONG para tratar con la policía. El tribunal no es enemigo. En Estados Unidos es una herramienta común para temas migratorios, laborales, discriminación y protección ante violencia o amenazas. Los juicios suelen ser largos y costosos, pero hay clínicas jurídicas gratuitas o de bajo costo en universidades. Existen organizaciones de derechos humanos que toman casos de interés público. También hay iniciativas locales de apoyo a migrantes. En todas las grandes empresas puedes acercarte y preguntar si tienen un abogado gratuito. Usualmente la empresa asigna horas para realizar lo que llaman buenas acciones. Lo más importante es no rendirse diciendo no se puede cambiar nada. Sí puedes cambiar las cosas, y mucho. A veces, una sola solicitud bien presentada no solo cambia tu situación, sino también la práctica para decenas de personas después de ti. Organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. No tienes que ser abogado ni activista para usar el sistema. Hay centros comunitarios de habla rusa, pero eso es más común en las ciudades grandes. ONG estadounidenses apoyan a migrantes y víctimas de discriminación con proyectos de derechos humanos enfocados en personas de países autoritarios. Debes encontrar el nivel donde te sientas cómodo, ya sea en un centro local o en una organización nacional. Aquí hay un principio clave. Tú no eres un solicitante. En Estados Unidos tienes derechos. El mayor cambio es dejar de sentirte huésped temporal que solo resiste. Si vives aquí eres miembro, no invitado. Una pequeña pieza, pero parte de la sociedad.
Y cada uno de nosotros es una pequeña pieza, pero parte de la sociedad. Si tienes estatus, si tienes la green card, si tienes la ciudadanía, no eres un solicitante, eres una persona con derechos. Incluso en proceso tienes protección básica. Si dejamos de relacionarnos con el sistema desde el perdón por existir, empezará a funcionar para nosotros más rápido. Lo más importante de ver este video hasta el final es que, como mencioné al inicio, los tres temas se unen en una sola idea. Aquí está. Mientras vivamos en modo temporal, guardemos silencio en política, tengamos miedo de hablar con nuestros hijos, no usemos las escuelas ni los tribunales, nosotros mismos aceptamos ser objetos y no sujetos. Cuando tenemos miedo de cualquier actividad política o decisión, son los que más gritan quienes toman las decisiones por nosotros. Y normalmente, ellos también son los más radicales. Cuando guardamos silencio con nuestros hijos, los vacíos en sus mentes se llenan con mitos ajenos. TikTok, la televisión, la calle. Si no usamos las instituciones, solo las aprovechan los más cínicos y descarados. El punto clave para los rusoparlantes en Estados Unidos no es una nueva sanción o un cambio de presidente. Está en el momento en que nos digamos a nosotros mismos: vivo aquí, tengo voz, tengo derechos, tengo una responsabilidad ante mis hijos y ante quienes vienen después de mí. En cuanto lo crean, no solo con la cabeza, sino con la piel, participar en la política dejará de ser una hazaña peligrosa y se convertirá en una parte normal de la vida. Hablar con los hijos no será una tortura, sino una oportunidad para formar adultos responsables. La escuela, policía y tribunal son herramientas, no amenazas. Si llegaste hasta este momento, ya diste un paso de la posición de observador a la de una persona que quiere entender e influir. Por cierto, escriban en los comentarios en qué estado están. ¿Qué tema es más relevante para ustedes? ¿Política, niños, protección de derechos? ¿Quieren un episodio con instrucciones directas? Plantillas de cartas para maestros, frases para la policía, formas de dirigirse a su congresista. Y no olviden activar la campanita. Así no se perderán las próximas partes de esta conversación sobre la vida de los rusoparlantes en Estados Unidos. Y juntos podremos avanzar del miedo y la temporalidad hacia una vida normal, estable y con plenos derechos aquí. Hasta la próxima.